De los debates tuvieron la presencia de los senadores Cose y Gandini y ahora el presidente del PIT-CNT y de la Cámara de Industrias. Es un lujo que nos permitimos en esta democracia que hay que valorar también, ¿no, Fito? Capaz que no. Dos debates de guante blanco, Daniel, ¿cómo lo viste? Yo lo vi Bueno, bien. bien, muy bien, ¿no? Allí, más allá de eso, del guante blanco, hubo señales importantes, ¿no? Sí. Hubo críticas, hubo réplicas, contrarréplicas, Sí. dúplicas. Me llamó mucho la ¿Qué te atención. llamó, No, varias cosas, pero si tuviera que elegir una, me quedo con la frase de Carolina Cose sobre la movida de la Intendencia en 18 de julio, la peatonal. Sí. La calificó de error. Me sorprendió. Sí. Es verdad. Viviana, bueno, ya en la mesa chica ahora. Un debate interesante que tiene que ver un poco, o tuvo que ver también con esto del paro, ¿no? Y allí quedan claras las posturas. Discrepa Murara, defiende Pereira, básicamente por ese lado. Sí, básicamente. Pero también con esto que decía Fito, Pereira defendió esto del fin de semana, el 18 de julio, ¿no? Porque claro, dice, bueno, capaz que no fue la mejor manera que se instrumentó, que se podía haber previsto o tomado algunas precauciones, como que fuera más extenso las cuadras, digamos, que se hizo este paseo, que se tomaran algunas medidas de que hubiese reparto de tapabocas, pero bueno, es lo que se necesita. ¿Qué pensará José Vallardi? Que desde que comenzó esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria, ha puesto el acento una y otra vez en la importancia de cuidar la salud. Me parece que es un lindo disparador para este debate. Ya están José Vallardi y Conrado Hughes, como estás aludido en primera instancia. Voy contigo, José. ¿Qué te pareció lo de 18 de julio? Bueno, yo creo que en primer lugar, buenas noches a Fito, buenas noches Connie, y a ustedes dos, a Viviana y a Daniel. Yo creo que en realidad fue una buena iniciativa abrir un espacio público mucho más abierto desde el punto de vista de los espacios, y creo que fue desbordado en parte por la enorme afluencia que tuvo, ¿no? Yo veía y estaba informado que durante algunos ratos estuvo bien desde el punto de vista del balanceo de la cantidad de gente, y hubo un momento que se desbordó. Creo que esto tiene que ver también con un tema que en la encuesta que ustedes presentaron anteriormente con Fito, que había preocupación en el que el COVID-19 llegaba, creo que al orden del 15%, según lo que registré en la preocupación de la gente. Y yo creo que debemos seguir insistiendo en que este es un tema que va a estar presente por largo rato. Murara planteaba que no se sabe por cuánto tiempo va a estar presente. Yo creo que va a estar presente durante todo este año, y que ahora enfrentamos una etapa crítica, que es la etapa del comienzo del invierno. Los propios científicos hablan de que esta etapa de invierno es preocupante, y creo que hay que seguir insistiendo. ¿Para qué? Para que se generen los espacios de esparcimiento y de salida, pero que la gente también asuma un disciplinamiento de cómo llevar adelante el disfrute de esos espacios. Conrado, ¿cómo te va? Sí, yo concuerdo básicamente con Pepe. Lo que me llama la atención es esa pretensión de alguna de las autoridades que vi en declaraciones, muy rápidamente pasándole la pelota a los científicos, diciendo, nosotros los consultamos, ahora después van y le preguntan al doctor Cohen, y el doctor Cohen dice, nosotros no nos despedimos. Le preguntan al doctor Radi y dice, yo no estoy al tanto de que haya habido una gestión formal. Y por otro lado, en realidad, lo lógico era haber hecho una crítica. Hoy aparentemente, digamos, así lo entendió la senadora Cose. Entonces decía, miren, todos queremos salir con tranquilidad, nos encantaría. Ahora, tenemos claro que las condiciones son A, B, C y D. Pues si tenemos claro de eso y vamos a poner todos nuestra voluntad para que un domingo que estuviera lindo, en realidad estuvo lindo temprano, después se puso feo, vayamos a 18 de julio, vayamos a la Rambla, vayamos al Jardín Botánico. Entonces, la cosa es, ¿hay conciencia
o no hay conciencia? Yo creo que en grandes líneas hay conciencia. Sí. Sí, a ver, Fito. Sí, quisiera vincular, suscribo lo dicho por Pepe y por Connie, ¿no? Quisiera vincular lo que se está hablando de 18 de julio, de cómo seguir combatiendo la pandemia, con lo que se estaba discutiendo en la otra mesa hace un ratito, ¿no? Con el tema del empleo. Si seguimos manteniendo bajo control la pandemia, ¿no? Si no se nos viene la segunda ola y nos tapa, dicho sea de paso, haríamos un papelón histórico, porque en este momento nos miran de todas partes del mundo, ¿no? Como un caso ejemplar. Si seguimos manteniendo la pandemia bajo control, la recuperación va a ser mucho más rápida, las empresas van a volver a abrir, habrá más empleo, habrá más salario, todo va a salir mejor. Reactivación económica y COVID van de la mano, ¿no? Yo creo que además de esto que decía Fito, antes de pasar a ese tema, acá claramente también hubo un enfrentamiento entre lo que dice el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, y los científicos por otro lado. Entonces, o alguno miente, o hay un matiz en lo que dicen de comunicación formal. Tengo entendido que el intendente de Montevideo habló por teléfono y que de hecho están en contacto con algunos de los científicos que integra el grupo que asesora al gobierno. Entonces, o efectivamente en alguna charla esto se planteó, pero no quedó como una comunicación formal o estrictamente de lo que se iba a hacer, o alguno miente. Facal quedó asombrado, estaba en Telenoche el sábado observando lo que estaba sucediendo. Las imágenes son impresionantes. Y dijo, bueno, esto cuidado porque nos puede hacer retroceder varios pasos atrás, nos puede hacer retroceder varios pasos. Pero aquí estaba el gráfico, que ustedes lo vieron, tiene que ver con esta edición especial de Telenoche y todas las voces. Los 3 meses de gestión del actual gobierno. Comienzo contigo, José, con esta pregunta bien abierta. ¿Cómo lo evaluás? A ver, yo vi los datos que se pusieron en la encuesta y lo primero que tenemos que ver es cómo la gente percibe cuáles son sus principales problemas. Sí. Y yo creo que acá hay una crisis sanitaria. Yo ya lo he dicho anteriormente, esa crisis sanitaria tiene un elemento de crisis económica. Esa crisis económica puede derivar, esperemos que no, en una crisis social, depende de lo que se haga. Y voy a poner un ejemplo de cuáles son las percepciones de acuerdo a la importancia que vive la gente. Estamos en una situación dramática respecto a los homicidios, ¿no? Digo, el luto del domingo fue mucho más allá de los infantes, de los infantes de Marina, ¿no? En cambio, la percepción respecto al tema de la seguridad disminuye. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un montón de estabilizaciones en algunas áreas, en realidad pasa a tener preocupaciones en otras que son legítimas. Entonces, yo creo que hay una lectura de buena evaluación respecto al manejo de la epidemia, cosa que comparto, que ha habido un cierre importante en torno a las decisiones que tomó el gobierno. José. Y de respaldo. Sí. Y creo que eso está bien valorado en términos generales y eso le da un hándicap importante al gobierno. Bien, decía la senadora Cose... Veremos en el área de lo económico. Eso, ¿sí? Quiero ir a eso. Decía la senadora Cose que de pronto debería ponerse mucho más foco y más atención en algunos sectores muy vulnerables, esto en términos económicos. Mencionó, por ejemplo, ese trabajo del Instituto de Economía, donde dicen, mire que si más o menos mantenemos estas dotaciones presupuestales para atender la emergencia, hay unas 100.000 personas que van a caer por debajo de la línea de pobreza. Entiende Cose, y así lo entienden algunos sectores de la academia y también del sistema político, que hay que poner más allí. ¿Coincidís con eso? Sí, yo ya lo he dicho. En realidad uno tiene un diagnóstico, ese diagnóstico tiene un medicamento para atender esa enfermedad. Si aplica en bajas dosis el medicamento, no va a poder atender esa enfermedad. Bien. Y creo que acá hay que prever las repercusiones sociales. Y yo solo, no me permitís una cosa pequeña. Sí. No solo en la necesidad de volcar recursos y volcarlos en las condiciones que justifiquen o que posibiliten no caer desde el punto de vista económico la actividad, sino también en el tema de mantener las inversiones públicas, no limitarlas, porque la actividad económica depende de la cantidad de dinero que tenga la gente en el bolsillo para salvar empleo en muchas
pequeñas y medianas empresas de este país. Bueno, allí está el margen estrecho con el que se encontró, por ejemplo, el director del OPP, Isaac Alfie, que además dijo que no es tan relevante de pronto lo que se destina, sino la calidad del gasto, de la inversión en este caso. Conrado, contigo. Por supuesto, yo quería apuntar dos cosas. Uno, lo que nos muestra la encuesta es la reacción que va teniendo la población ante la evolución de los resultados de la acción gubernamental y social respecto al COVID. ¿Por qué? Porque en la medida en que al comienzo había un gran temor, nuestros vecinos y el mundo entero estaban con cifras que paulatinamente iban provocando una enorme alarma, los uruguayos se quedaron todos en su casa, cumplieron todas las cosas. A medida que mientras los demás no les estaba yendo tan bien, hay igual varias versiones, hay países como Nueva Zelanda, hay países como Suecia que tienen enfoques distintos, pero en todo caso, el día que los uruguayos empezaron a sentirse con la tranquilidad de que aparecían 2 casos por día, este país de 3,5 millones de habitantes empezó a aflojar su preocupación. A su vez, las medidas que se habían adoptado en el comienzo, que aparecían absolutamente razonables y que determinaron, como decía Gandini, la aprobación de leyes, etcétera, dijeron, pero no me alcanza, porque bueno, voy a tener menos ingresos durante un tiempo, ¿y qué pasa con mi empresa? Bueno, esa es la preocupación que hoy tienen los ciudadanos. Y eso es razonable que así sea. O sea, hoy por hoy no es que la preocupación por la seguridad ha caído. Sí, claro, cayó porque hay otras cosas de las cuales preocuparse. Pero en eso voy a suscribir lo que decía Fito hoy temprano, analizando con los datos de opción, que también esto tiene un resultado muy bueno, que nos muestra a un gobierno que sabe hacia dónde va, que escucha a los que dicen que hay que tomar el camino exactamente contrario, como ocurrió con el tema de la clausura total, como ocurrió con la propuesta de que no se tratara la LUC, y como ocurre con todos los temas. Y paulatinamente lo que uno descubre es que el gobierno no juega al grito de la tribuna, sino que juega a la convicción con el acuerdo y con el respaldo político. Tenemos que hacer una pausa para luego de esta brevísima tanda. Queda planteado algo que también lo analizaban Fito García y Rafael Sporsky. ¿Cuáles son aquellos debates pendientes? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para que se mantenga más o menos en términos razonables el nivel de popularidad? Y además de hablar bien del gobierno, quisiera hablar un poco bien del Uruguay en general. Luego de la pausa, aquí en este especial de Telenoche y todas las voces. Ni el más optimista de ningún gobierno, sea del color que sea, puede suponer que los niveles de aprobación se mantienen o suben. En algún momento ahora que estamos con lo de la curva, hay un declive. ¿Cuáles son aquellas asignaturas, Fito, que debe cumplir el gobierno para que se mantenga en términos razonables este nivel de aprobación? Bueno, la perilla del COVID-19, ¿no? La perilla que ha pagado, o sea, cuando no existe. O sea, si no se escapa la pandemia, que está bajo control por ahora, si sigue bajo control, el gobierno seguirá teniendo buenos niveles de aprobación. Si se escapa la pandemia, capaz que se le genera un problema a la opinión pública. ¿Y en el post-COVID? Pero además está el tema económico, ¿no? Que cada vez es más importante, el tema del desempleo, el tema de la pobreza creciente. Ese va a ser el principal desafío. Entonces ahí hay un desafío enorme. La pandemia termine. Para el segundo semestre es ese el problema, ¿no? Como se dice, el bolsillo es el principal órgano Claro. de los uruguayos. Exacto. Bueno, es un desafío enorme. Estamos llegando al cierre simplemente como una despedida, que además en estos términos es muy breve, como le pedimos siempre, pero con el anuncio, me voy a animar a decir, no sé si estoy autorizado, pero con el casi probable retorno
de José Vallardi y de Conrado Giusa al estudio. A mí me dijeron que hubo un piquete durante el fin de semana. Sí, efectivamente. Yo vi sí. pintadas. Hubo un piquete, sí, Yo vi sí, pintadas. Amenazaron con Connie una vuelve. huelga de... Connie vuelve. Potente, Sí. estuvo potente. Y Pepe creo que también está de acuerdo con que el debate se va a naturalizar más si vienen al estudio, ¿eh? Así que los dejo con esa... Ciertamente, Daniel y los amigos, tanto Fito como Vivi, como toda la gente del canal, como Gonzalo, José, la verdad que los extraño mucho. Hoy tuve la compañía, habrán notado ustedes que estoy manejando un micrófono y tengo la cooperación aquí de Daniel, pero yo lo que quiero es estar en piso y tener debate. Igual estoy muy optimista, el país va a ser una U y nos vamos para arriba. Una U. Claramente no te una- quemaste de que el piquete fue tuyo, ¿no? Sí, claro. Una U, no la B corta, ¿no? Que dijo Arbeleche. No la V, la U. Va a tener ahí como un... No, es relevante porque lo que la dice U Connie. ya está, porque después es que pega la vuelta. Está bien. Es decir, Está bien. Eso lo tratamos el lunes que viene, acá. José, un abrazo para ti también. Bueno, admitamos que en realidad estamos haciendo balance en los primeros 90 días, ¿no? Cuando siempre hay luna de miel en 100 días y arriba ha tenido que enfrentarse esta situación de pandemia y la obligación, nobleza obligar a cerrar filas, ¿no? Bueno, esto es un mensaje que a Fito Garcés le encanta, ¿no? Sí. Che, yo simplemente quiero decir una cosa, ¿no? Que va a ser un placer recibirlos de vuelta acá, ¿no? Che, al gobierno le va bien, pero nos está yendo bien a nosotros como país. Nos están mirando de afuera de vuelta como un caso ejemplar. Sí. Tenemos que cuidar ese prestigio y tenemos que valorar que no solo es que el gobierno hizo razonablemente bien las cosas, nosotros, y que hemos tenido recursos como sociedad, como país para hacer bien las cosas. Hemos tenido científicos, hemos tenido Sistema Nacional Integrado de Salud, hemos tenido ciudadanía educada, hemos tenido muchas cosas que han permitido que por ahora al menos las cosas estén bien. Está bien, me quedo de todos modos con lo que dijo Rafael Radi acá. Seguimos jugando en la altura de La Paz, pero con este episodio de Rivera en la frontera, ahora lo de Chuy, tenemos un tiro libre en contra cuando estamos en el momento más complejo del partido. Hay que no bajar la guardia, me parece que es el mensaje que se está dando y que me parece el más pertinente. Señores, el reencuentro será el próximo lunes con todos ustedes en estas ediciones especiales de Telenoche y Todas las Voces. Que pasen todos muy bien.